Y un mensaje que el Señor nos tiene preparado para el día de hoy lleva por título Cuando cesen los truenos. Cuando cesen los truenos es el devocional del día de hoy. Así que vamos a ir empezando este tiempo y vamos a iniciar leyendo la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 9 versículos del 28 al 35. Les repito, Éxodo 9 28 al 35 y vamos a leer la palabra de Dios en este día lunes empezando semana. Dice así la palabra de Dios. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés. Tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos, y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, y, endurecieron su corazón, y él y sus siervos, y el corazón del Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Bueno, aquí está un pasaje bíblico que lo conocemos muy bien. Lo estudiamos en el curso bíblico, también plaga por plaga. Esta es la época en el desierto del faraón, Moisés, el pueblo hebreo, que estaba en el proceso de la salida hacia el desierto, ¿no? Y en busca de esa tierra prometida, en busca de su libertad, y sobre todo el Señor les pedía para que le adoren a Dios y saliendo de ese ambiente que había sido tan corrosivo para ellos durante muchos años, 430 años, dice la Biblia, que pasaron de esa manera. Así que recordamos esta parte de la historia para que Dios nos hable por medio de ella. Y para comenzar podemos ver que mientras los truenos sonaban, como dice el pasaje bíblico que acabamos de leer, que mientras los truenos sonaban y el granizo caía sobre Egipto, el faraón parecía haberse humillado, parecía que había reconocido su pecado. ¿Por qué? Porque pidió perdón, pidió oración y prometió dejar ir al pueblo de Dios. Parecía, ¿no? Que ahí todo se había terminado. Pero ¿qué pasó? Tristemente todo cambió cuando la tormenta terminó. Terminó la tormenta cuando cesaron los truenos, cuando dejó caer el granizo, cuando dejó de caer ya el granizo, cuando dejaron de sonar los truenos, de todo ese momento apocalíptico que debe haber sido, cuando volvió la calma, el faraón volvió a endurecer su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios. Eso lo hemos estudiado mucho esta parte, ¿no? Y nos hemos dado cuenta también cada vez que leemos el libro de Éxodo. Y nosotros podemos criticar al faraón desde nuestra postura como cristianos. Podemos criticar al faraón y decir muchas cosas en su contra.
por la forma en que Él actúa, por esa actitud. Pero, ¿por qué no reconocemos que esa es una forma de actuar que podemos ver en muchas personas en la actualidad? Cristianas y no cristianas, creyentes y a veces no creyentes, que buscan a Dios en medio de la crisis, que oran cuando tienen miedo, que prometen cambiar cuando están en medio del dolor y que se acercan a Dios durante la tormenta. Esto es verdad. Y al igual que Faraón, cuando todo va mejorando, cuando ya no se oyen los truenos, vuelven otra vez a lo mismo. Igual que el Faraón, endurecen su corazón. ¿Cuál es el problema cuando ya no se oyen los truenos? ¿Cuándo es cuál es el problema cuando ya pasó la crisis? Eso es lo que tenemos que analizar. Y es lo que Dios quiere que analicemos. Y es lo que Dios quiere que meditemos en esta mañana. Porque podemos estar pasando por esa situación. Que podemos estar siendo exactamente lo mismo nosotros. Porque en especial este mensaje es a personas que son creyentes sobre todo. Aunque las no creyentes también, o aunque no creyentes me refiero a que solamente oyen hablar de Dios. Aunque dicen que creen, pero se dan cuenta que no creen. Y cada vez nosotros tenemos que profundizar más en eso y recalcar más en esa situación porque necesitamos estar convencidos de esa verdadera fe que el Señor nos ha enseñado, cómo se debe hacer. Así que analicemos esta situación que el Señor quiere que analicemos. El Señor nos está hablando a través de su palabra. Y que decíamos hace un momento, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema cuando ya no se oyen los truenos, cuando ya pasó la crisis? Vamos a ver el primer punto que Dios quiere que meditemos y que reflexionemos. El primer punto es que lastimosamente hay personas que solo buscan a Dios en medio de la tormenta. Ese es el primer problema. Que lastimosamente hay personas que solo buscan a Dios en medio de la tormenta. ¿Cómo lo narra el versículo 28? Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir y no os detendréis más. Es la primera parte como lo veíamos hace un momento, en el versículo 28. Porque ahí podemos analizar, podemos ver, Dios nos habla por medio de este versículo, que el faraón buscó la ayuda de Dios cuando tuvo miedo, cuando se sintió amenazado y atemorizado. De igual manera, podemos estar nosotros ahí, que solo podemos estar orando, o hay personas que solo oran cuando están enfrentando tiempos de enfermedad. Buscan a Dios solo cuando tienen problemas económicos. Llegan a la iglesia solo cuando están enfrentando crisis familiares y prometen cambiar su estilo de vida cuando sienten ese miedo. Pero, pero Dios no quiere una relación con nosotros únicamente cuando estamos enfrentando emergencias en nuestra vida. Dios no quiere eso. Dios no está interesado en eso. Jamás Dios ha querido eso. Dios no quiere que solamente lo busquemos cuando suenan los truenos y los relámpagos y cuando hay tempestades en nuestra vida. No, eso no le interesa a Dios. Dios no está para eso en este mundo.
Dios no creó este mundo para eso. Dios no nos creó a nosotros para eso o por eso. El Señor quiere que permanezcamos en su camino, independientemente cuál sea la circunstancia que estemos viviendo, que echemos raíces en Él, que no lo busquemos solamente para pasar la tormenta. Podemos ir a la Biblia por un momento sin perder de vista a Éxodo. Vamos a buscar, por favor, el libro de Jeremías, capítulos 17, versículos 7 y 8. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Jeremías 17, del 7 al 8. ¿Alguien lo tiene a la mano ahí? Buen día. La palabra de Dios dice, bendito el varón que coma en Jehová, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gracias, Cleta. Gracias. Mire qué lindo. Y empieza este versículo diciendo, bendito, bendecido. El varón, bendecida la persona. Puede ser varón, puede ser mujer. Bendecida la persona que confía en Jehová. Ya inician la bendición de una persona y la bendición es ese don de Dios hacia esa persona por tener la fe en Jehová y la confianza que esté en Jehová, dice el versículo. Bendita la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Es Dios, es el Señor. La confianza, mire lo qué hermoso que dice, y cuya confianza es Jehová. La confianza no está puesta ni en las cosas, ni en otras personas, ni en el dinero, ni en sus capacidades. Su confianza es Jehová. O sea, está en y es Jehová. Y esto tiene una consecuencia, dice Jeremías, porque esta persona será, y le compara como un árbol plantado junto a las aguas, un árbol plantado junto a las aguas. Un árbol que está plantado junto a las aguas o las mismas aguas, cuando usted ve mapas o cuando usted va por de viaje, se da cuenta que junto a los ríos es la parte más verde, porque el agua del río, del caudal del río, se filtra hacia los lados hasta cierta distancia, en donde las riberas del río siempre estarán verdes porque están alimentadas del agua y el agua es vida. Y este árbol, dice, es el que está plantado ahí. Esa es la persona, le compara Jeremías, que su confianza es Jehová. Dice, ahí echará raíces. Ahí, y las raíces van absorbiendo todo el nutriente del agua y de la tierra que está húmeda. Y por eso cuando viene el calor no pasa nada, dice Jeremías. ¿El calor qué será? ¿Qué el calor? ¿A qué se referirá el calor? A las dificultades, porque ya no se refiere al árbol, sino a las dificultades, a las adversidades, a los problemas, a los momentos duros y difíciles. Y cuando vengan esos momentos duros y difíciles, y cuando vengan esas dificultades y adversidades, esos dolores, dice, su hoja estará verde. Sigue igual, no se marchita el árbol.
La persona no se derrumba, la persona no pierde su verdor, la persona no pierde su fe. Y luego dice, y en el año de sequía, mire, es decir, que en el peor de las circunstancias, para la naturaleza, lo peor o una de las cosas peores que le puede pasar es que haya sequía. No hay nada, absolutamente nada, todo muere, todo se seca, no hay comida, puede haber hambruna. Dice, y en el año de sequía no se fatigará, no se cansará, no bajará los brazos, no botará la toalla, no perderá su fe, no se echará a morir, no caerá en depresión y en ansiedad. Y dice, y no dejará de dar fruto. Es decir, que en todo momento esa persona está dando de sí. No está solamente pidiendo, está dando de sí. Esa es la persona que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Como primer punto nos habla el Señor. Como primer punto de esta consecuencia o del problema cuando ya no se oyen los truenos, cuando ya pasa la crisis. De eso nos está hablando Dios el día de hoy. Segundo, para muchas personas la calma se vuelve un peligro de enfriamiento espiritual. Qué importante esto. Para muchas personas la calma se vuelve un peligro de enfriamiento espiritual. Leamos nuevamente el Éxodo. Estamos ahora en el versículo 34, capítulo 8, ¿verdad? Dice, y viendo el faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Cuando el faraón mira, observa, ya no hay lluvia, dejó de caer granizo, dejaron de caer los truenos. ¿Cómo sería? Los truenos, ¿qué sería eso? Angustiante, de mucho miedo, ¿no? Ver una tormenta no solamente eléctrica, sino de truenos. Pero cuando vio que esto cesó, se obstinó en pecar y endureció su corazón. No solamente él, sino todo su pueblo. Y aquí podemos ver que el verdadero problema de Faraón apareció cuando todo mejoró. Qué extraño. El problema, el verdadero problema del Faraón aparece cuando todo mejora. Cuando ya no se oyen los truenos y las tormentas cesan. Su corazón cambió para con Dios. Como al revés, ¿no? Como que, ¿qué está pasando? ¿Qué contrariedad? Digamos, qué contradicción. Pero no, esto no es solamente eh, propiedad del faraón esto, Hoy está porque fría. tenemos que reconocer que dentro de la iglesia, Está fría. de la iglesia del Señor, ¿no? Sí, Dentro de la pero iglesia del Señor, helada, a porque nivel ya vengo. general, dentro de la iglesia del Señor, pasa igual. ¿Quién tiene el micrófono? Ahí. Tendrá cuidado de tener su micrófono cerrado, ¿de acuerdo? Ya. Pues si le voy a poner como
como coanfitriona. Eh, ya. Yo le decía que tenemos que reconocer que dentro de la iglesia a muchos cristianos les pasa exactamente lo mismo. Cuando pasa la prueba, dejan de orar. Cuando pasa la prueba, eh, dejan de buscar a Dios. Cuando mejora la economía, dejamos de depender de Dios. Cuando sana la enfermedad, volvemos a la frialdad espiritual. Y cuando se calma la tormenta, regresamos al pecado. Y qué bueno que haya muchos creyentes, muchos hijos de Dios, muchos cristianos que sí son fieles mientras hay truenos, que sí son fieles cuando sigue la tormenta, que sí son fieles cuando mejora la economía. Eso sí, sí hay que reconocer y eso damos las gracias al Señor por, por ese tipo de hermanos en la fe, por esos tipos de creyentes que son también ejemplo para todos. Algunos, pero algunos son fieles mientras hay truenos, pero se enfrían y le dan la espalda al Señor cuando vuelve la tranquilidad. Es el problema. Así lo expresa el Señor por medio del salmista en el Salmo 78, versículos 34 al 37. Salmo 78, versículos 34 al 37. Si este salmo, si alguien lo tiene en otra versión, que no sea Reina Valera, tal vez, puede ser, alguien lo tiene. Salmo 78, del 34 al 37, pero que no sea en Reina Valera. Sí, buenos días. Buenos días. 78 del 34. La palabra de Dios dice lo siguiente. Cuando Dios mataba a unos, los otros corrían a él en busca de ayuda. Ansiosos regresaban a Dios. Recordaban que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era el que los rescataba. Pero trataban de ganar su favor hablando bien de Dios. Pero todo lo que salía de su boca era pura mentira. Su corazón no era sincero. No fueron leales a su pacto. Hasta ahí, el 37. Ah, gracias. Mire qué interesante. Le buscaban, ¿no es cierto? En el momento de la dificultad, Dios era su refugio, pero no era verdad, porque solo lo hacían de boca, le mentían al Señor, ni estuvieron firmes en su pacto. Claro, el Señor conoce todas nuestras intenciones. El Señor conoce las intenciones del corazón, conoce las intenciones del corazón. Y el Señor tiene una de las cosas hermosas de Dios que tenemos que aprovechar es cuando hay un versículo que dice, hablando, pero este versículo habla de la salvación y dice, no crean que Dios se tarda en volver, ¿no es cierto? Sino que en esa disque tardanza, lo que está esperando que mucha gente se salve, dice la palabra de Dios. Entonces, lo que también aquí podríamos aplicar es que, aunque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, no enseguida, aunque nosotros nos acerquemos al Señor diciendo que lo amamos y que confiamos en Él, pero apenas pasa la dificultad, nos vamos. Él sabe que es eso, pero lo que está tratando es que
nosotros tengamos tiempo para reaccionar, para reflexionar, para dejarnos conquistar, para darnos cuenta de quién es Dios. Nos da esa oportunidad, porque Él conoce todo, ¿no? A Dios no le podemos nosotros engañar si Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Si antes de que salgan nuestras palabras por nuestra boca, el Señor ya las conoce, pero lo que quiere es que nosotros nos transformemos, que nosotros nos dejemos tocar por el Señor, que nosotros abramos nuestros oídos y nuestro corazón hacia Él. Que no endurezcamos como el faraón, que seamos sensibles a su voz, que reconozcamos, que nos confrontemos a nosotros mismos, a nuestras creencias, que hagamos ese ejercicio reflexivo, espiritual y decir, Señor, tú eres aquí el que importa, realmente tú eres nuestro creador, hacia ti vamos y dejarnos tocar por el Señor, porque Dios está hablando de una u otra manera. Y es su espíritu el que toca nuestras vidas, es su espíritu el que se mueve. Y busquemos, reflexionemos, digamos, necesitamos del Señor, necesitamos nosotros de nuestra vida hacer esfuerzos y cambiar el rumbo de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestra manera de vivir, de ver las cosas conforme a lo que Dios los ve. Y no seguir obstinados como el faraón, porque es una de las cosas peores que estamos viendo, es esa obstinación de no querer, de no dar el paso, porque le desacomoda a usted, porque le desacomoda a su manera de vivir. Y eso es lo que Dios no quiere. Tercero, cuando cesan los truenos, el corazón obstinado siempre vuelve a lo que lo destruye. Le repito, cuando cesan los truenos, el corazón obstinado siempre vuelve a lo que lo destruye. Vamos a leer Éxodo 8, estamos estudiando Éxodo 8, el versículo 34. Y vamos a hacer énfasis en la parte B. Dice el versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, y aquí viene la parte B, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. La parte B es la que nos interesa. Se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Mírenlo como nos dice aquí el pasaje bíblico, la voz de Dios. Se obstinó en pecar. Se obstinó en pecar. Eso significa que el faraón volvió a hacer exactamente lo mismo que estaba destruyendo su vida y su país y a los suyos. ¿Cómo? Endureciendo su corazón contra Dios. Endureciendo su corazón contra Dios. Y seguramente usted y yo hemos visto que después de las tormentas de la vida, cuando ya vuelve la calma, hay personas que vuelven a relaciones tóxicas, regresan a viejos pecados, retoman vicios destructivos, se enredan otra vez en aquello de donde Dios los había sacado. ¡Qué terrible! O sea que el faraón no es exclusivo en su manera de hacer las cosas. Dios nos quería mostrar que hay mucha gente así. Y en la actualidad de hoy, hablando de iglesia, hay mucha gente en la iglesia así. Es por eso que tenemos que comprender, usted, yo, nosotros como creyentes, que que el pecado nunca quiere menos
sino que siempre quiere recuperar el terreno que había perdido en nuestra vida. Recuerde eso. El pecado nunca va a querer menos de lo que ya había tenido, sino que siempre querrá recuperar ese terreno que tiene en nuestro corazón o que tuvo nuestro corazón en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, para llevarnos a una condición peor que la anterior. Busquemos segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20. Podemos leerlo en cualquier versión. Si es que es una versión contemporánea, mejor. Buen día. La palabra de Dios dice, ellos escaparon del mal que hay en el mundo cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pero si son atrapados y dominados nuevamente por el mal, terminarán peor que al principio. Muy bien, gracias, María. Esa versión me pareció interesante. Y terminarán peor que al principio. Después de haber conocido al Señor Jesucristo, se volvieron otra vez a lo anterior. La Reina Valera dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos y el primer estado es peor que el prócer estado será peor que el primer estado. Entonces, ¿qué tenemos que reflexionar aquí? Algunos cristianos claman a Dios para salir del dolor, pero cuando el dolor termina, vuelven a abrir la puerta a aquello que les hizo sufrir. Y debemos orar mucho por eso. Debemos orar mucho por eso porque nuestra vida se puede volver de esta forma, es decir, cíclica, de esta forma, y llegará un momento en que ya no habrá salida. Llega un momento en que dirá el Señor, ya no más. Por eso debemos orar mucho, por nosotros primero, también ahora, por nosotros, para que recuperemos de esa cordura. Porque ahora todo nos molesta, todo le incomoda, que no me gusta esto, que no me gusta aquello. No podemos ser así nosotros ya como cristianos. Porque cuando usted ore, Dios le va a decir exactamente lo mismo. Ah, ¿no te gustaba esto? Bueno, tampoco a mí me gusta lo que me estás pidiendo. Ah, ¿no te gustaba esto? ¿No te gustan las oraciones? ¿No te gusta el devocional? ¿No te gusta? Ah, ¿no te gusta? Bueno, a mí tampoco me gusta como estás tú orando porque no es lo correcto. Y hay un versículo en la Biblia. Escuche bien este versículo en la Biblia, que muchas veces lo pasamos por alto. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente se dio una enseñanza de que se trataba de dinero y no se trata de dinero. Cuando el Señor dice, con la misma vara que mides, os volverán a medir. El Señor no está hablando de dinero, porque lamentablemente estos pasajes bíblicos le utilizaron para hablar que usted debe sembrar plata, entonces con la misma, ¿no es cierto? Exclusivamente de dinero. Puede ser dinero, pero Dios quería hablar de nuestra forma de vivir. Con la misma vara que usted mide, os volverán a medir. Es, ¿alguien le puede buscar este versículo? No recuerdo dónde está. ¿Alguien le puede buscar para tenerlo en cuenta?
Y, y entonces cuando usted recuerde, usted quiere oración por usted, y usted oró por alguien alguna vez. Si alguien lo puede ir buscando, me gustaría. Líder, yo lo encontré en Lucas capítulo 6. En lugar de la palabra vara está otra palabra, pero porque es otra versión, pero es medida. Con la misma medida que lo que midan, los volverán a medir. Dale, no importa, no importa. Lo empiezo desde el 38. La palabra de Dios dice, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo, aunque se la haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los volverá a medir a ustedes. Ahí está. Qué lindo, gracias. Con la misma medida que usted mide a los demás, Dios le volverá a medir a usted. Con la misma medida. Con la misma medida que usted mide a los demás. Amor, crítica, eh, oración, compasión, todo con la misma vara, con la misma vara. Que usted no quiere saber un poco usted quiere saber de Dios de vez en cuando. Bueno, con la misma vara, con la misma vara, con la misma vara, porque Dios nos está haciendo responsables a nosotros de nuestro corazón, de nuestra manera de hacer las cosas, de la forma en que nosotros somos, para que usted no se queje después de que por qué le está pasando, porque con la misma vara. A Dios, a usted le está midiendo con la misma vara que usted midió a los demás. Con la misma vara. Algo me decía, amor. Líder, Sí, Mateo, Mateo 7:2 dale. dice también, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con que se les juzgará a ustedes. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Sí ve? Y eso nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Pensamos que todo tenemos que recibir nosotros. Y nosotros no dar nada a nosotros. No nos interesa mucho. No nos interesa. Bueno, así mismo con usted. Exactamente lo mismo con usted. En su casa, en su familia, en su vida espiritual, personal, igualito, porque Dios le está devolviendo lo mismo que usted hace con los demás. ¿No le gusta esto? Bueno, tomen. ¿No le gusta orar? Bueno, tenga. Cuando usted necesite, nadie va a orar por usted. ¿Usted no le gusta perdonar? Bueno, el Señor dice, si usted no perdona, yo no le puedo perdonar a usted. Y así, porque nos van a dar exactamente la misma medida con la que hemos medido a los demás. Porque nos quiere sacar ese orgullo que tanto nos hace daño, ¿sabe? Esa soberbia que tanto nos hace daño. 4. Punto 4. Tenemos que comprender que Dios busca transformación del corazón, no emociones momentáneas. Tenemos que comprender que Dios busca transformación del corazón, no emociones momentáneas. Ahora vamos a ir a Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26. Y dice la palabra de Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Eh, Ayúdeme a cerrar ahí amor. Dios quiere que nosotros tengamos un cambio verdadero desde nuestro corazón. Dios quiere que nosotros tengamos un cambio verdadero, pero de adentro hacia afuera. Eso es lo que busca Dios. Jamás busca Dios algo desde afuera hacia adentro.
busca de adentro hacia afuera. No quiere nada superficial, no quiere nada momentáneo. El faraón sintió temor por el granizo. El faraón sintió temor por los truenos. El faraón sintió temor por la gran tempestad. ¿Cómo sería eso? Apocalíptico. Parecería que se termina el mundo en ese rato. ¿Cómo sería eso? No me lo imagino. Tal vez las personas que alguna vez pasaron por algún ciclón, algún tornado, eh, ¿no? Como el otro día celebraban, creo, los 20 años del tornado de Dolores, ¿no? En el 2006 me parece que fue verdad. Bueno, y hay videos y todo eso. Arrasó la mitad o la tercera parte, creo que fue de la ciudad de Dolores. Acá en el Uruguay me refiero. ¿Cómo sería eso, no? Pero ni siquiera eso le quedaría o le queda pequeño a cómo sería ya en Egipto las tormentas, la oscuridad. Se acaba el mundo, se cae el cielo, temor, ¿no? Y muchas veces estamos en esa situación de nuestras vidas que parecería que el mundo se cae y tenemos tanto terror por la situación en la que estamos viviendo y la que estamos pasando que buscamos a Dios desesperadamente. Entonces ahí sí venimos a la iglesia y ahí sí pedimos oración y ahí sí usted les llama Clarita, ¿no? Y Clarita. ¿Cuántos mensajes no recibirá de esas personas? Y esas personas asisten a la iglesia, se comprometen con el Señor, con la iglesia. No todas, porque yo sé cuando pone Clarita las peticiones de oración en el chat. Entonces, así como este faraón, ¿no es cierto? Haber sentido temor. Y sin embargo, no hubo el cambio transformador de su vida. Por ese cambio ese es el cambio que Dios quiere que hagamos desde adentro, ¿no? Tal vez somos exactamente igual que el faraón. Cambiamos momentáneamente nuestras acciones y actitudes cuando está esa tormenta, la que sea. Pero no dejamos que Dios transforme nuestros corazones verdaderamente porque no queremos comprometernos, porque nos encanta la comodidad en la vida que hemos decidido vivir y no en hacer algo diferente, en ir a hablarle a alguien de Cristo, no a otros cristianos. ¿Para qué vamos a hablar a otros cristianos de Cristo? Hablemosle a alguien que no tiene Cristo. Tenemos que comprender que para Dios no basta con llorar en la reunión. No basta con llorar en la reunión. No basta con llorar en un tiempo de oración. No. Se necesita algo más. Tenemos que comprender eso. Que para Dios no bastan solamente ese tipo de emociones o de hacer promesas en medio del dolor. Lo verdaderamente importante para el Señor es que nuestro corazón sea transformado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela. Es decir, un verdadero cambio, no solamente de palabras, como dice el Evangelio, ¿no es cierto? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, sino un corazón rendido completamente al Señor. Y recuerda, el corazón obstinado siempre termina regresando al lugar al que Dios quería rescatarlo. El corazón obstinado siempre regresa o termina regresando al lugar del que Dios
quería rescatarla. Por eso, para ir concluyendo, muchos buscan a Dios mientras cae el granizo, pero se olvidan de Dios cuando vuelve el sol. El problema, querida iglesia, no es solamente cómo reaccionamos durante la tormenta, sino quiénes somos cuando todo vuelve a estar bien. Porque es fácil buscar a Dios cuando hay miedo, cuando hay dolor, cuando hay necesidad. Pero la verdadera fidelidad se revela cuando ya no se oyen los truenos. Eso es lo que queríamos, es lo que quería el Señor, perdón, compartirlo a usted. Y si alguien quisiera reflexionar, me encantaría escucharles. ¿Alguien quisiera reflexionar? ¿Algún, alguna reflexión? ¿Qué dice usted? ¿Nada? ¿Nada de nada? Bueno, no hay problema. Silvia, si nos puedes despedir en oración, por favor. Señor, gracias porque esta palabra nos lleva a mirarnos a cada uno hacia adentro, como leímos en el Salmo. Qué fácil que es a veces decir de la boca para afuera que tú eres mi Señor, que creo en ti, y confesar fe en momentos de adversidad. Pero también en el Salmo ese decía que tú no puedes ser engañado porque tú miras lo que hay dentro del corazón y que nuestra fe a veces es fingida y muchas veces hay tanto autoengaño que nosotros mismos no somos conscientes de que eso es así. Tú lo sabes, nosotros no lo sabemos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. ¿Quién está libre de esto? Ninguno. El que se crea que está libre, dice tu palabra, cuide que no caiga. ¿Cuántas veces uno puede creer que mi fe es real, que mi fe es auténtica? Tú lo sabes todo, Señor. Por eso en esta mañana todos los que estamos aquí nos presentamos delante de ti, te pedimos que por favor, por medio de tu Santo Espíritu, tengas a bien, Padre Dios, de examinar nuestro corazón, porque nosotros mismos no nos conocemos y creemos cosas que no son verdad. ¿Quién nos podrá librar del error? También decía el salmista. ¿Quién me librará de mis pecados ocultos? Ayúdanos, Señor, a limpiar el corazón. Ayúdanos, Señor, a tener una fe real, no fingida, una fe auténtica, una fe que no solo te busque cuando se escuchan los truenos, sino una fe que se sostenga cuando sale el sol. Pero aunque si vamos a ti cuando hay truenos, sea como empezamos diciendo, que tenemos confianza en ti y que tú eres nuestra confianza, no otras cosas, no lo que podamos tener o no tener, no lo que podamos hoy tener a nuestro alcance o no tener, que la confianza, el objeto de nuestra alabanza, el objeto de nuestra adoración, de nuestra confianza para mantenernos en este camino seas tú, Señor. Gracias, Señor, por este tema. Permítenos seguir reflexionando en este día de ayuno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo haga esa obra de limpieza y ese cambio de nuestro corazón que todos necesitamos. Bendito seas. Amén. Amén, gracias Silvia. Bueno, hoy día es ayuno. Recuerden, venga al cierre de ayuno, ¿no? Así que eso nada más. Dios les bendiga rica y abundantemente. Ah, y este viernes tenemos la reunión de varones también, ¿cierto? Pastor, buen día, que tenga un lindo Amén, día. gracias. Eugeniita, ¿cómo está? Nada, Dios la bendiga. pastor. Hasta Amén, luego. pastor. Bendiciones a todos. Excelente día, pastor. Y pastora Líder, ¿cómo está? Bella. Buenos días. Bendiciones, Anita, Estela, Elodia, Gabriela, Mabel, Mónica,
Patricia, Lucía, un abrazo Dios me bendiga, un feliz día, pastora. y que estén lindo día. Chao, chao. Chao, Chao. chao, que Dios les bendiga.